Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están esta mañana? Bienvenidos a los hermanos y los amigos que nos visitan, que el Señor los ha traído a este lugar. De verdad que Dios está restaurando, hermano. Creo que no es por casualidad. Nosotros no creemos que las cosas pasan por casualidad, los cristianos, sino por causalidad. Es decir, Dios tiene un propósito con cada cosa que nos pasa. Y eso es grande, porque Dios es soberano. Y si usted está acá es porque Dios le ha traído. Y si pudo notar en el tiempo de adoración, es que Dios está restaurando, hermano. Dios está restaurando la iglesia. Dios tiene un interés en restaurar nuestra comunión con Él, en primer lugar, nuestra relación con las personas que tenemos a nuestro alrededor también. Y es una bendición saber que Dios está interesado en restaurarnos. Y si Dios nos quiere restaurar, pues tenemos que dejarnos restaurar. Amén. Cuando hablamos de disciplina, si usted le hace una pregunta a los cristianos que usted conoce, usted le dice, ¿qué es la disciplina en la iglesia? Y seguro le va a decir algunas cosas como esta. Seguro lo dice, bueno, la disciplina en la iglesia es cuando una persona peca, cuando ha caído en algún pecado, y entonces con esa persona hay que hacer algo para castigarla y para que aprenda. Se hacen cosas como, por ejemplo, dejar de tocar en instrumentos, si tocaba algún instrumento, de cantar, de dirigir, de predicar, de pastorear, X. También con esa persona generalmente tiene que someterse a rigurosas reuniones con los pastores y líderes de la iglesia, para que él aprenda que está mal. Seguro también nos escuchará que cuando se habla de disciplina, es una persona que agarra y se siente en alguna parte específica de la iglesia, es una persona como que está aislada en la congregación, porque esa persona pecó. Da la impresión que es como la oveja negra de la congregación. Algunos grupos dicen que están endemoniados. Si una persona peca, si es un líder que pecó, o cualquier otra persona dice, no, es que pecó porque estaba endemoniado. Entonces hay que orar por él para que, si es creyente, para que el demonio lo deje. Muchas cosas como que, bueno, también tienes que hacerlo público, tienes que confesar tu pecado públicamente. Entonces viene la persona y se levanta en la iglesia y tiene que públicamente confesar que pecó. O en otro extremo, que es como conocemos más comúnmente, que tienes que ir a donde un cura, un papa, bueno, un papa no, un cura, un padre, y te confiesa. Bueno, si puedes llegar donde el papa está bien. Pero tienes que llegar y confesarte, y él te va a decir que hagas una serie de penitencias, y bueno, ya, estás listo. Al ruedo otra vez. Todas estas formas que acabo de mencionar, solo nos reflejan que hay una realidad, y es que hay poca claridad acerca de lo que significa disciplina en la iglesia. Hay una distorsión total, pero la palabra de Dios es suficientemente clara acerca de esto. Es más, cuando nosotros hablamos de disciplina, generalmente lo desvinculamos de restauración. Pero cuando la Biblia se refiere a personas que pecan, caen en ciertos pecados, o caen en un pecado público, la Biblia habla en esos casos de 3 palabras: disciplina, restauración. De esas 2 palabras, al menos, disciplina y restauración, están unidas. Y yo quiero hoy, hermano, compartir un pasaje en Gálatas 6, 1, 2, que nos habla justamente de esto. De cómo la iglesia tiene una responsabilidad de restaurar a los miembros que han caído. Pon tu mirada allí, Gálatas 6, capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Listo? Gálatas 6, versículo 1 y 2 dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Evidentemente es un pasaje que habla de restauración, un pasaje que habla de alguien que ha caído. La expresión clara que dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, eso es si es sorprendido en algún pecado. Y bueno, eso es lo que queremos ver, cómo la iglesia, cómo este pasaje nos habla acerca de la restauración, a la luz de la Biblia, cómo Dios lo ve,
ahí vamos a ver también cómo, quiénes son las personas que deben guiar este proceso de restauración, cuáles son sus cualidades y cómo debe hacerse. Este pasaje en general nos habla de la responsabilidad de la iglesia acerca de la restauración de las personas que han caído, de los creyentes que han caído. Y es interesante porque cuando llegamos a Gálatas 6, Pablo lo que ha dicho en el capítulo anterior, nosotros podemos verlo con claridad, que él habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces es un preámbulo interesante cuando entra en este punto, cuando él habla, si alguno es sorprendido en algún pecado, ustedes que son espirituales, restaurarle. Pero lo que ha dicho antes es señalar cuáles son los pecados y cuál es el fruto del Espíritu. Y es interesante porque una cosa se opone a la otra. Uno puede vivir en el Espíritu o en obediencia a Dios y a la misma vez vivir satisfaciendo o gustando de los deseos de la carne. No se pueden hacer las dos cosas a la misma vez. El versículo 17 de ese capítulo 5 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces fíjense que si tú piensas satisfacer los deseos de tu carne, a la misma vez vas a estar no viviendo según el Espíritu. Y si tú deseas vivir conforme al Espíritu, eso implica un rechazo a los deseos de tu carne. Y es algo claro, hermano, es algo que es vigente, es algo que debemos tener en cuenta, que Dios no quiere tibios. O somos cristianos, somos sus hijos, obedecemos, o de otra manera manifestamos que no lo somos. No podemos vivir practicando el pecado y a la vez estando con Dios. No podemos estar bien con nuestra carne y estar bien con Dios. No se puede. Es automático. Cuando usted empieza a estar bien con su carne, a satisfacer sus deseos, instantáneamente usted está mal con Dios. Usted rompió la relación con Dios. Y por eso es que la palabra habla de restauración. Porque es una relación que está quebrada, que está dañada por el pecado. Y usted necesita ser restaurado. Y es un preámbulo que nos da claridad acerca de lo que significa la restauración. Entonces ese es el contexto de este pasaje. Y lo primero es que podemos ver en este pasaje es que la restauración es una necesidad en la iglesia. Pablo plantea aquí el término de la restauración. Y restaurar es una palabra utilizada en el Nuevo Testamento. Es la palabra en griego katarizo, que significa reparar lo dañado, equipar, preparar. Es la misma palabra que se utilizaba cuando los discípulos estaban reparando las redes para pescar. Ellos estaban acomodándolas porque estaban defectuosas. Entonces, la palabra reparar implica que hay algo que está dañado. Hay algo que está quebrado. Hay algo que está mal. Y cuando una persona peca, hermano, hay algo que está mal. El problema no es el pecado en sí, la acción, porque ese es como que la rama, ese es como el fruto. Lo que brotó al final de la mata es eso, el pecado. Él pecó. Pero hay algo que pasó antes de llegar al fruto que no está bien y que debe ser sanado, que debe ser corregido. Cualquiera que cae en algún pecado, vamos a poner un pecado escandaloso que es muy conocido, el adulterio. El que llegó a cometer algún adulterio, el pecado no fue así de la noche a la mañana. Eso tuvo un camino para llegar allí. Quizás meses, años, un coqueteo, una mirada, un permiso, una licencia, ocultar cosas, hasta llegar al adulterio. Pero eso no pasa así, instantáneamente. Entonces, hay algo que debe ser restaurado, y lo principal que debe ser restaurado es la comunión con Dios. Se perdió la comunión con Dios, se fue el temor de Dios. Cuando alguien ha pecado, esa persona perdió el temor de Dios, y esa persona necesita ser ayudada, y eso es lo que significa la palabra restauración. Y bueno, aquí está la iglesia, ¿qué es lo que dice el pasaje? Si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Lea pues. Vosotros que sois espirituales.
Es decir, nosotros, la iglesia, debe restaurar a los creyentes. Es decir, es una responsabilidad de la iglesia restaurar a los creyentes. No es una posibilidad. No es algo que pudiera hacer y que no está mal si no lo hace. No, es una responsabilidad. La iglesia tiene el deber de restaurar a quienes han caído. Si la iglesia no lo hace, no está cumpliendo con su llamado. Y no todos deben restaurar o guiar al proceso de restauración, porque dice que son los espirituales. Y esta palabra espirituales tiene que ver con una persona que es madura espiritualmente. No es una persona neófita, no es un débil en la fe. Una persona neófita es una persona nueva, pues, que quizás carece de conocimiento, que carece de sabiduría, de tacto para tratar alguna situación. Y por eso es necesario que sea una persona espiritual. Y es que la restauración es espiritual. Esa persona necesita restablecer su comunión con Dios. Y como necesita restablecer su comunión con Dios, necesita que otra persona que sepa cómo hacerlo le ayude. Esa persona necesita ver cuál es su pecado en sí. Necesita ver cuáles son las implicaciones de su pecado. Necesita ver hasta dónde llegó. Es como una bomba. Cuando una bomba cae, destruye mucho a su alrededor. Entonces tiene que ver todo lo que afectó el pecado. Tiene que ver cuál es la raíz del problema. Y una persona neófita, una persona no capaz o nueva en la iglesia o que no tiene un conocimiento de la palabra, a menos claro, no puede ayudar a una persona que ha caído así. Es como una oportunidad, dos hermanos en la iglesia, resulta que un hermano cayó y el otro se dio cuenta y le llamó la atención. Pero se dio cuenta que él no podía manejar la situación. Es decir, él le dijo, hermano, como dice Mateo 18, que si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele. Y él hizo como el procedimiento le indica. Él fue y lo reprendió, hermano, lo que estás haciendo es un pecado. Y parece que la persona no quería como hacerlo público, pedir ayuda, mejor dicho, porque no es necesario hacerlo público muchas veces. No quería pedir ayuda. Le dijo, hermano, ve, te voy a dar una semana para que tú hables con quien tengas que hablar acerca de esto. Si no lo haces, lo va a tener que hablar yo. Porque no es algo que se puede quedar ahí. Si tú no lo puedes manejar, en primer lugar, las personas espirituales son los pastores de la iglesia. Si nosotros leemos ahí en ese texto que dice, vosotros que sois espirituales, los pastores, hermano, ellos son los responsables de la iglesia, como estudiamos la semana pasada, que ellos velan por nuestras almas. Entonces, los primeros que deben saber acerca de la condición espiritual de la iglesia son los pastores. Aquel hermano así hizo, porque el otro hermano no quiso pedir ayuda. Y de eso se trata, hermano. Nosotros tenemos que buscar a gente espiritual, gente que tenga el conocimiento necesario, que tenga el tacto necesario para tratar los casos de restauración. Entonces dijimos, hermano, que la restauración no es avergonzar a una persona públicamente, no tiene que pasar vergüenza. Es decir, ya el pecar ya trae vergüenza en sí mismo. No es necesario que hacer más cosas para añadir más vergüenza. No, vamos a que se pare aquí públicamente y que lo diga frente a la iglesia. Pero ¿cuál es la necesidad? ¿Es necesario realmente? Sí habrán pecados que es necesario que se sepa públicamente. Por lo menos pecados que son públicos, que son de conocimiento de todo el mundo. Y la iglesia no sabe. La iglesia debe saber la realidad, con honestidad. Porque ¿cómo es eso que el mundo sabe el pecado de alguna persona y la iglesia, aquí los que estamos, no conocemos la situación? Eso trasciende, eso hiere también. Entonces es necesario, hermano, entender que la restauración no es actuar con venganza contra una persona, no es castigarla, no es privarla del habla como hacen hay algunas religiones, creo que los testigos de Jehová. Si tú dejas de ser testigo de Jehová, ellos no te dirigen la palabra, ya no te hablan. Y hay algunas iglesias que también lo practican. No es condenar a la persona, sino es restaurar. Entonces, hermano, ya menos vimos el concepto de la palabra restaurar. Tiene que ver con eso, con sanar, con ayudar a la persona a restaurar su comunión con Dios y su comunión con las personas que hirió. Amén. Ok, hay una palabra aquí clave donde yo quisiera reposar un poco, porque dice que si alguno fuera sorprendido en alguna falta, y cuando yo leí esa palabra, obviamente da la impresión de alguien que es descubierto en algún pecado. Y a mi mente vino varias personas de la Biblia. A mi mente vino, por ejemplo, Adán y Eva.
Adán y Eva. Ellos cuando pecaron en el Edén, Dios los sorprendió después. Porque le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te sentiste avergonzado? ¿Por qué de estar desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? No fue Adán y Eva que fueron, Señor, pecamos, perdónanos porque hicimos... No, Dios fue a buscarlo. Dios le dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Quién salió? ¿Adán y Eva o Dios? ¿Quién salió a buscar el pecador? Dios. Ese es en el caso de Adán y Eva. Caín y Abel. Fue lo mismo. Caín, ¿qué pasó con tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y acaso soy yo guarda de mi hermano? Es decir, ¿acaso Dios no sabía que Caín había matado a su hermano? Era obvio, Dios lo sabía. Pero ahí fue Dios a buscar a Caín, a buscar que él se arrepintiera. Sin embargo, bueno, sabemos la historia. Caín mató a Abel, Dios fue tras Caín a buscarlo. También pensaba en David. A veces Dios utiliza a otras personas también. Cuando David cometió adulterio con Betsabé y asesinato porque mató a su esposo indirectamente. Es tremendo, David, el que se dice que fue conforme al corazón de Dios, él hizo eso. Pero Dios no fue así directo como Caín y Abel y como Adán y Eva, sino que Dios mandó a alguien. Dios mandó a Natán. Y a veces Dios envía a Natanes, así dentro de nosotros hay Natanes. Y a veces Dios nos envía a Natanes para que nos digan, nos cuenten la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si un hombre agarra y unos cabritos? No, aquel hombre debe morir. Aquel hombre fue injusto, debe morir. Entonces, bueno, ese hombre eres tú, David. Que nos confronten, personas que nos confronten, personas que nos digan que hemos pecado contra Dios. Entonces, hermano, aquí en la iglesia estamos sentados muchos Natanes y necesitamos comportarnos como Natán. Muchas veces Dios nos llama y nos hace ver pecados en hermanos o cosas que no están bien y nosotros debemos ir con el ánimo de restaurar. Hermano, no está bien. Entonces Dios utiliza a personas como estos, los espirituales, para restaurarnos, y Dios utiliza también a veces directamente. A veces nosotros pasamos situaciones, a veces nosotros perdemos cosas. Dios nos da lecciones a través de cosas que nos pasan para que entendamos que le necesitamos a Él. Yo recuerdo, muy cercano a mi conversión, a mí siempre me invitaban a un grupo celular, un grupo de estudio pequeño, y resulta que yo estaba reacio. Yo jugaba fútbol y yo como evitaba las reuniones. No, ese día tengo práctica justamente. Y así pasó un tiempo. Resulta que en cierta oportunidad estábamos jugando en el patio de mi casa y estaba jugando con mis hermanos y estábamos descalzos y en algún movimiento me corté el pie, pero me corté la parte de arriba del pie. Usted me preguntará cómo, yo no entiendo, pero fue la parte superior del pie. Y bueno, me llevaron al módulo. Al final no hicieron un buen trabajo allí, ese pie se me hinchó toda esa noche. Mi hermana, que es médico, intentó ayudarme, me tuvieron que llevar a Puerto La Cruz. Es decir, todo un proceso. Y dentro de mí yo lo que decía, Dios, me tiene que pasar esto, pero yo no buscarte a ti. Si yo no estoy diciendo que Dios tiene que tratar así exactamente contigo, pero Dios trata así. Yo entendí que Dios me estaba diciendo, ve, ¿qué es más importante, el fútbol o que estés bien conmigo? Y así pasa, hermano. De ahí no jugué más fútbol así con sueño. Pero le doy gloria a Dios porque conocí a Jesús, mi Salvador. Y eso es lo más importante. Jesús quiere establecer una relación contigo. Él vino a la cruz a morir por tus pecados. Y si Él vino a morir por tus pecados, no pienses que Él no va a hacer todo lo posible y todo lo que esté a su alcance para que tú entiendas eso. Él lo va a hacer. Él es poderoso. Él puede hacerte entender de una manera o de otra manera. Si no, recordemos a Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Dios le dijo a Jonás, mira Jonás, anda a Nínive a predicar. Y Jonás estaba reacio, no quiero ir a Nínive, no. Porque esa gente, si yo le predico, van a creer y se van a convertir y esa gente es demasiado mala. Yo no voy a Nínive y me voy a Tarsis. Y se montó en una nave y se fue para otro lado. Una tempestad horrible, lo echaron al agua. ¿Qué pasó? Se lo tragó un pez.
Y el pez lo vino a dejar, ¿sabe dónde? En Nínive. Entonces imagínense Jonás, medio digerido, porque estará dentro de un pez, medio digerido, ahí en Nínive, predicando. Dios nos va a llevar a sus propósitos. Si Dios nos quiere restaurar, lo va a hacer. Muchas veces, hermanos, necesitamos ser quebrantados, necesitamos que nuestros castillos de arena se derrumben, que nuestros planes cambien, para entender que necesitamos a Dios. Necesitamos de Dios, necesitamos que Él nos sane, que Él nos cambie, que Él nos transforme, necesitamos que Él nos restaure. Necesitamos a Dios, su ayuda, no podemos solos. Y Dios lo va a hacer con todo su poder, que para aclararte es ilimitado. Entonces, ese es nuestro Dios y esa es su misericordia con nosotros. No alaba a Dios por eso, hermano. Dios va tras nosotros, hermano. Dios va tras nosotros. Dios conoce el pecado. Dios conoce lo malo que es el pecado. Dios conoce que el pecado nos destruye, que el pecado se disfruta un momento, pero te destruye al final, te lleva a la miseria. El hijo pródigo igualmente. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Él derrochó todo lo que tenía, el dinero, en mujeres, en las bebidas, en todo lo que él quería. Y al final terminó comiendo de los cerdos. El pecado hace eso con nuestra vida, nos lleva a vivir en una miseria, nos destruye. Pero Dios, sabiendo eso, nos quiere cuidar y nos quiere restaurar. Entonces, cuando lo vemos así, entonces entendemos que cuando alguien en la iglesia nos llama la atención, es porque nos ama. Entonces la iglesia verdaderamente nos restaura. Dios nos restaura a través de su iglesia. Amén. Entonces, como aplicación de este punto, yo quisiera pensar en lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. No es necesario encubrir nuestro pecado. Seamos descubiertos con las manos en la masa, no es necesario. Si nosotros hemos pecado, vayamos a Dios, pidámosle perdón, vayamos a alguien en la iglesia, a alguien maduro en la fe y digámosle, hermano, no soy perfecto, estoy mal con Dios, ayúdame a estar bien con Dios, ¿qué puedo leer de la palabra? ¿Qué necesito cambiar en mi vida? Guíame. Porque eso es lo que hace una persona, eso es lo que hacen los pastores, eso es lo que hace una persona en consejería bíblica. Es una persona que te orienta a la palabra de Dios. No es una persona que te va a llevar como actualmente hay, que bueno, que tienes que hacer una regresión, que tienes que hacer todos los consejos de la metafísica, tienes que hacer cosas extrañas. No, tienes que hacer lo que dice la Biblia. Conocer a Dios en su palabra, arrepentirte, creer lo que Dios dice. Es una transformación a través de su palabra. Me llama la atención, yo recordaba cuando elaboraba el sermón, que yo he tenido malas experiencias, ¿vale? Yo he tenido malas experiencias con los dentistas, hermano. Creo que usted no conocía eso de mí, pero desde pequeño yo he tenido malas experiencias. Por decirle una situación, una vez, que una sola sentada me sacaron 4 muelas cuando niño. Imagínense. De ahí en adelante han sido un poquito mejores. Una oportunidad también tuve que tener la boca abierta toda la sesión. Me dolía, bueno, pues, como 2 horas con la boca abierta. Y así pasa. Pero no por eso voy a dejar de ir al dentista. Porque si no voy al dentista, voy a perder todos los dientes. Entonces, probablemente a veces nuestras experiencias, malas experiencias, con personas que nos quisieron ayudar, y no lo hicieron bien, no lo hicieron bíblicamente. Pastores que nos quisieron ayudar, pero no lo hicieron bien. Nos dañaron, líderes, personas que creíamos, con las que respetábamos, y no lo hicieron bien. Eso no significa que no necesitamos ayuda. Probablemente necesitemos más ayuda. Así como yo quizás necesite más ayuda hoy, que hace mucho tiempo cuando no fui al dentista. Entonces, amado hermano, Dios está dispuesto a restaurar. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere sanarnos, Dios quiere ayudarnos. Pero debemos hacer como David, que él reconoció que había pecado contra Dios y dar un paso al frente y pedir la ayuda. Hermano, aquí en la iglesia ninguno somos perfectos.
nosotros entendemos, y es algo que también debemos tener claros todos, que cuando alguien peca no es para nosotros alarmarnos, ay, entramos en crisis, pecó no sé qué más. No, hermano, ¿qué es eso? ¿Somos perfectos? No somos perfectos. Quizás hoy peque yo, quizás mañana peques tú. Debemos acostumbrarnos a vernos, quizás algunas veces, en una condición espiritual que no es muy buena. No es que la deseemos, pero es que va a pasar. Porque es lo que dice Pablo, si alguno es sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restaurables. Es decir, que es algo que va a pasar en la iglesia. Entonces debemos nosotros prepararnos y orar por el hermano, orar. ¿Cuántas veces yo no he estado en restauración? Y Dios me ha ayudado. Y la iglesia me ha ayudado. Hermano, le doy gracias a Dios porque esta iglesia restaura. Sus líderes restauran. Hay un ánimo de restaurar. Y eso es algo que debes agradecerle a Dios. Si tú estás aquí en esta iglesia, yo quiero decirte que Dios te quiere restaurar. Dios te quiere ayudar. Ábrele tu corazón a Él. Porque no es el hombre quien te va a restaurar. Es Dios. El Señor por medio de su palabra. Como dice Hebreos 12:5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él. El segundo punto que habla aquí Pablo tiene que ver con que las personas que restauran al hermano caído debe ser una persona sabia, una persona ideal, una persona que tenga amor, una persona espiritual, como acabamos de decir. Pablo, en su carta, él hace referencia a distintos tipos de creyentes, débiles, neófitos. Bueno, ya yo hablé un poco de eso. Deben ser creyentes maduros en la fe, principalmente los pastores y las personas que ellos encarguen para el cuidado de la iglesia. Ahora, las personas que restauran deben actuar con mansedumbre y humildad. El pasaje lo que dice es que, sigamos leyendo, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces habla de mansedumbre. Si nosotros leemos en otras versiones, esa palabra mansedumbre se refiere a humildad también. Entonces se requiere que las personas que guíen un proceso de restauración sean personas mansas, sean personas humildes. No puede ser una persona altiva, que trate a la otra persona como con venganza o trate a la otra persona como con superioridad. No, pero es que tú pecaste, yo no pequé. Tú eres el que está caído, no yo. Es decir, ese tipo de actitudes no ayudan en la restauración. Debe ser una persona que sea mansa, que sea humilde, que pueda ver con compasión al caído. De ver su error, verlo con dolor, como que si él mismo hubiese caído. No se debe actuar para avergonzarlo o para castigarlo. A veces, muchas iglesias, y quizás en alguna ocasión, usted ha sentido que es como que te castigan, o puede ser como un castigo. O la restauración no es un castigo. Es totalmente distinto. Restaurar es acomodar algo, ayudar a que algo esté bien. Así es la restauración. Entonces, hermano querido, esas personas que restauran deben hacerlo con mansedumbre, con amor, con tacto. Nada de estar haciendo comparaciones. Bueno, el hermanito tal, mira, él es fiel, debería ser como él, o bueno. ¿Y tú? No, hermano. Cada uno somos distintos, tenemos debilidades distintas, tenemos fragilidades distintas. Dios, Jesucristo, fue manso. ¿Quién fue el que se asoció con prostitutas, con recaudadores de impuestos? Él mismo, Jesús, así es. Él mismo se asoció, se reunió a comer con ellos. Y esa es la persona como impuras de ese momento. Igualmente Jesús lo hizo con una prostituta, le salvó la vida. Podemos recordar esa historia. Igual con aquel hombre al lado de su cruz, que él le dijo, bueno, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. O sea, hermano, Jesús es nuestro mayor ejemplo de que Él se asoció, Él tuvo compasión, Él siendo perfectamente santo, Él tuvo un corazón amoroso. Y ese mismo Jesús es el que quiere restaurarte. Y ese mismo corazón es el que nosotros debemos tener. Un corazón restaurador. Es como un corazón de pastor. El corazón de un pastor debe ser así.
Debería ser así como el de Jesús. Porque imagínense, cuando llega un hermano, ven otra vez con el problema. No. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a Jesús? ¿Usted se imagina a Jesús diciéndonos eso? Otra vez No, ¿verdad? Aunque yo estoy seguro que puede ser que le den ganas a veces actuar así. Pero Jesús no lo hace y nosotros tampoco debemos hacerlo. Debemos cobijar, traer a la persona porque se ha mostrado fragilidad. Bueno, hay que ayudarle. Amén. Pero debemos reconocer que muchas veces somos implacables, somos poco sabios, somos faltos de misericordia, no sabemos decirnos las cosas. Y es difícil, hermano, es difícil. Yo creo que un ejemplo claro son las madres o los padres, con los hijos. ¿Es fácil corregir a los hijos? Es fácil, es difícil, ¿verdad? Y se nos hace difícil. Pero es lo que nos dice la palabra, que debemos corregirlo. Debemos hacerlo, pero con amor. Porque la idea no es añadir más fuego a la candela, sino hacerlo con amor, como Dios lo hace con nosotros. Entonces, si Dios es amoroso con nosotros y es misericordioso y nos recibe, no es posible que nosotros tratemos a nuestros hijos, a nuestros queridos, a las personas que han fallado y las tratemos sin misericordia, implacable. Yo lucho con eso. Yo a veces soy así, implacable. Y bueno, Dios nos tiene que ayudar, hermano, porque el corazón de Jesús es un corazón amoroso. El corazón de Dios es un corazón restaurador. Y que Él es firme, Él es justo, pero Él te recibe. Como aquel padre del hijo pródigo, que él salió a recibir a su hijo corriendo, porque aquel hijo venía arrepentido. Entonces, así es Dios, así debemos hacer nosotros con las personas que necesitan ayuda. Dios nos ayude, hermano. No hay espacio como para la indiferencia. No, debemos restaurar. Es como el médico que, cuando un médico diagnostica a un paciente en un estado grave, un cáncer, algo así, o algo difícil que debe ser tratado con prontitud, ese médico, decirle a los pacientes es difícil. De repente ese es uno de los momentos más difíciles, que tiene que tragar grueso para hacerlo. Pero debe hacerlo. La verdad debe ser dicha con honestidad. Y hacerlo es una muestra de amor. Porque si no lo hace, no es una muestra de amor. La persona va a seguir con su enfermedad y se va a morir, y él sabiendo que se va a morir. ¿Verdad? De la misma manera, amado hermano, nosotros debemos decirnos las cosas. Con amor, con tacto, con humildad, no creyéndonos superiores, brindando ayuda, pero debemos hacerlo. Porque si no, eso es como dejar a alguien que se vaya por un barranco y que se vaya por ahí. Lo último que quisiera mencionar de este versículo, de este texto que acabamos de leer, es que los creyentes se ayudan mutuamente para el fortalecimiento espiritual. Es lo que dice el versículo 2, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y ese sobrellevar las cargas no es tan difícil de entender. La idea es de que alguien te ayuda con tu carga y que tú le ayudas a él con su carga. Y las cargas acá pueden ser hablar acerca de nuestras debilidades. Oye, a veces a mí se me cuesta criar a mis hijos. ¿Qué haces tú? ¿Qué consejo me puedes dar? Hermano, no sé cómo tratar el tema de las mujeres. O a veces se me van los ojos. O hermano, yo soy iracundo. O hermano, yo soy demasiado chismoso. Hermano, yo me quejo de todo. Yo ando quejándome. Sí, es necesario, hermano, que otro lleve tu carga, que otro luche contigo. No es para que se haga público, vamos a saber todo cómo somos toditos. No, es para que nos ayudemos. Porque no tiene sentido también decirnos todas las cosas si no vamos a recibir ayuda. Es ayudarnos realmente en nuestras debilidades. Y es claro, porque Pablo dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. No es que hay un grupo de la iglesia élite. Ese es el élite. No, esos son los super perfectos, super santísimos. Y están los demás en la iglesia. No, en la iglesia no existe nada de eso. En la iglesia debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso significa que los pastores sobrellevan las cargas de los creyentes y los creyentes sobrellevan las cargas de los pastores. Todos.
Sí, y aquí caben preguntas. ¿Usted conoce alguna lucha o preocupación de su hermano? Si usted sabe, oye, mi hermano esta semana estuvo luchando con esto, estuvo preocupado por esto, le faltó la fe, usted lo sabe, ora por él, dice, hermano, estoy pendiente de ti. ¿Lo hace con regularidad? ¿O usted le dice a otra persona eso? Usted le dice, hermano, ve, siento que yo ahorita estoy demasiado reactivo, que a mí no me pueden decir nada porque yo me molesto. Eso es ser iracundo también. Eso es no controlar la ira y eso es un pecado. Entonces, hermano, nosotros en la iglesia debemos habituarnos a eso. Porque aquí en la iglesia no somos una élite. Nosotros no somos súper espirituales y los más santos del mundo. No. Nosotros somos pecadores arrepentidos. Jesucristo nos perdonó, pero ciertamente tenemos luchas, tenemos debilidades. Y si nosotros no entendemos que esa es nuestra realidad y no luchamos, así como dice el pasaje, sobrellevando las cargas los unos de los otros, entonces nosotros vamos rumbo al fracaso. Porque dice la palabra que antes de la caída viene la altivez. Entonces es humildad poder reconocer que no somos tan buenos como creíamos. Reconocerlo y hacer algo por ello. Entonces, hermanos, lo último que quisiera decir es que la iglesia es un espacio para restaurar nuestra relación con Dios. Dios está interesado en restaurarnos, en ayudarnos, en que podamos ser los hombres y las mujeres, los jóvenes, los niños que Dios quiere que nosotros seamos. Dios está interesado, Dios nos quiere llevar ahí, pero también es nuestra responsabilidad tener la actitud correcta. Aceptar ayuda o pedir ayuda, no esperar que se explote la olla de presión, no esperar que se destape. Aquí en la iglesia no tenemos que estar esperando situaciones como esas. Necesitamos decir, cuando tengamos algún problema, decirlo a las personas correctas, obviamente. A personas maduras, personas sabias. Amén. Entonces, hermano, este sermón o esta palabra de hoy es propicia pensando en consejeros en la iglesia. La iglesia necesita consejeros. La iglesia necesita personas sabias. Entonces vamos a orar ahorita por eso. Vamos a pensar en personas maduras. Señor, levanta aquí en la iglesia personas maduras. Personas que nos puedan ayudar. Este sermón, esta enseñanza también es buena para nosotros mismos. De saber cómo ayudamos a otra persona. Debemos ayudarla conforme a lo que dice la palabra. Decirle lo que la Biblia dice. Que esa persona necesita a Dios y que necesita obedecer su palabra. Pero también nos ayuda a ver cómo nos están ayudando a nosotros. Si usted se está reuniendo con alguien o se va a reunir con alguien y van a hablar de sus problemas, de sus situaciones, y ni en ningún momento sale la palabra de Dios, en ningún momento sale que hay que ser fiel a Dios, que hay que obedecerle, que hay cambios que hacer. Si eso no sale por ahí, hermano, usted lo que está es compartiendo ahí las debilidades, usted lo que está es ahí quizás chismeando, puede ser. La palabra de Dios es el centro de la restauración bíblica. Dios nos restaura a través de su palabra. Entonces, eso es lo que debe estar en nuestro hablar cuando nosotros vamos a ayudar a alguien y cuando nos van a ayudar a nosotros. También, hermano, bueno, como le decía, tenemos que tener valor, humildad para reconocer que necesitamos ayuda. Amén. Vamos a levantarnos y a pensar en esto, en este pasaje. En cómo Dios nos ha estado tratando, hermano, como iglesia en todo lo que va de año. Hermano, Dios quiere restaurarnos, Dios está tendiendo los puentes y está en su posibilidad acercarse a Dios y que Él le ayude. La iglesia, aquí estamos todos para ayudarnos. Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Amén. Señor, te adoramos y te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella en sí es viva y eficaz. Es más cortante que espada de doble filo, Señor. Penetra hasta partir los tuétanos de los huesos, Señor, las coyunturas, Señor. Todo, Padre, como dice ella misma, ella discierne los pensamientos y las intenciones de nuestra vida, Señor. Nuestro corazón es engañoso, Señor, pero tu palabra es la verdad y nos ayuda. Tu palabra, Señor, es como un bálsamo a nuestras heridas. Tú, Señor, mismo a través de ella nos ayuda. Nos enseña, Señor, qué es lo que debemos hacer, qué es lo correcto, qué es lo que nos conviene, Señor. Y sabemos que todo lo has hecho por amor a nosotros.
Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu amor es grande, Señor. Te damos gracias porque tú no solo nos salvaste, sino quieres que estemos todos los días aquí en este mundo bien contigo, Señor. Que crezcamos en la fe y que tengamos una relación contigo más fuerte todos los días, Señor, hasta que tú restaures todas las cosas y estemos en la eternidad contigo. Totalmente, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos porque tu amor es grande, Señor. Porque la disciplina, la restauración es una muestra de tu amor. Como un padre ama al hijo, Señor, y lo corrige. Así es tu amor, Señor. Te adoramos, Señor, por las veces que hemos sido restaurados. Te adoramos por las veces, Señor, en que personas nos han llamado la atención, porque has sido tú, Señor, a través de ellos. Te adoramos, Señor, porque ha sido bueno para nosotros ser humillados, Señor, porque vimos la bondad tuya. Gracias, Padre bueno. Bendecimos y adoramos tu nombre, Señor. Restaura la vida, Señor, de los que estamos acá. Si alguno no te conoce, Señor, trae, Señor, arrepentimiento a su vida. Que él pueda ver el valor de Jesucristo, el valor de la cruz, de lo que tú hiciste en la cruz por todos los pecadores. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. El Señor sea glorificado. Denle un aplauso a Jesús. Gracias al Señor por su palabra.